Alerta máxima. La Fiscalía alemana acaba de soltar una bomba que sacude a Europa. Acusan a un excomandante militar, ahora embajador en Londres, de la explosión de los gasoductos Nord Stream. En este vídeo, desvelaremos la increíblemente absurda versión oficial sobre el sabotaje. Una fábula de turistas con toneladas de explosivos operando impunemente en aguas bajo el control más estricto de la OTAN. Descubrirá cómo esta narrativa convenientemente culpa a una antigua república soviética, desviando la atención de los 400.000 millones de euros en pérdidas para la economía alemana y el colapso industrial que sufre la nación. Le mostraremos por qué esta historia oficial, que más de 55% de los alemanes ya no creen, es una farsa montada para proteger a los verdaderos actores y silenciar las incómodas preguntas. ¿Por qué el gobierno de Berlín ignora el rechazo público y la exclusión de Rusia de la investigación, mientras su gente paga facturas de gas y electricidad estratosféricas y Estados Unidos factura miles de millones? La verdad es mucho más siniestra. Una élite dispuesta a sacrificar el bienestar de su nación por lealtades geopolíticas innegables. Prepárese. Esta es la verdad oculta. Díganos, ¿desde dónde nos mira la farsa del Nord Stream? ¿Turistas con toneladas de explosivos? Imagina un grupo de turistas en lancha, cargados de explosivos, realizando una de las operaciones submarinas más complejas de la historia, bajo la nariz de la OTAN. Pues Alemania quiere que lo crea. Después de 2 largos años de un silencio atronador y un misterio denso, la Fiscalía alemana, bajo la insistente presión de Merz, finalmente ha presentado su verdad oficial. La narrativa es increíble. Señalan a un excomandante y actual embajador como el cerebro detrás de todo. Su equipo, una tripulación de turistas a bordo del yate Andrómeda. Esta modesta embarcación transportó toneladas de explosivos de alta potencia. Piensen en ello. Toneladas. Para Brian Berletic, la logística del movimiento de tal cantidad de explosivos, sin ser detectado, es una operación militar de primer orden. No es cosa de aficionados. Además, operaron impunemente en el corazón del mar Báltico, una de las zonas marítimas más militarizadas y vigiladas del planeta. Radares, sonares y patrullas de la OTAN operan sin cesar. Cada embarcación es analizada, cada movimiento registrado con precisión. Scott Ritter, con su experiencia, describiría esto como una tarea prácticamente imposible para cualquier equipo que no sea de operaciones especiales de élite. La operación que saboteó 4 conductos vitales de infraestructura energética crítica supuestamente dejó numerosas pruebas incriminatorias. Pero aquí viene el giro más absurdo. Este equipo de aficionados logró escapar sin ser detectado, desvaneciéndose como fantasmas, dejando una estela de evidencia, pero ninguna captura. ¿Cómo se concilia eso? ¿Cómo se ejecuta una demolición submarina de tal escala y complejidad, con precisión casi quirúrgica, y luego se desaparece sin un rastro significativo para las potencias navales más avanzadas del mundo? Graham Phillips nos haría sentir la presión de la vigilancia en el Báltico, constante como el latido de un corazón. Esta increíble fábula emerge justo cuando el descontento en Alemania, por los precios desorbitados del gas, alcanza cotas históricas. La falta de gas ruso, antes asequible y abundante, ha golpeado con brutalidad la industria alemana y los bolsillos de millones de hogares. Y en este clima de frustración y preguntas, se nos despacha con una historia que desafía la física, la lógica militar y el sentido común. Algunos nos dicen, con una condescendencia notable, estas dudas sobre la veracidad de la historia son una completa tontería. No, porque la verdad es lo que deciden que debemos creer. La manipulación es palpable. No te quedes con la duda. Suscríbete y desentraña con nosotros las verdaderas motivaciones detrás de estas historias de portada. La audacia de esta narrativa oficial no es solo una afrenta flagrante a la inteligencia colectiva. Es un intento descarado y peligroso de manipular la percepción de una nación entera en un momento de crisis sin precedentes. Comparta su opinión.
¿Acepta usted esta increíble versión oficial o siente que hay un trasfondo mucho más oscuro y siniestro detrás de esta investigación? Pero ¿por qué esta versión tan inverosímil surge justo ahora y a quién beneficia realmente? ¿Una distracción política? ¿El juego de los chivos expiatorios? Mientras Alemania se hunde en una crisis económica sin precedentes, ¿será esta la distracción perfecta para desviar la ira del pueblo de Berlín hacia un enemigo conveniente? La verdad, amigos, es que el tablero se mueve con una precisión escalofriante. La narrativa oficial que emerge convenientemente ahora busca exonerar a los servicios especiales de otros países de la OTAN, aquellos que son, en teoría, los aliados más cercanos. Es un guión tan viejo como el teatro político. La culpa se enfoca de repente en una conocida nación, señalando directamente al país vecino de Rusia, sin que exista una sola prueba verificable que lo sustente. Los medios alemanes adoptan esta versión con un entusiasmo que raya en lo sospechoso, a pesar de que apenas hace un año, teorías similares eran descartadas como meras conspiraciones. Ahora, en un giro dramático, se presentan como la verdad innegable. La aparición de esta historia no es casualidad. Se da justo cuando Alemania enfrenta una crisis energética y económica brutal, con aumentos de precios que ahogan a la población y el cierre de fábricas que deja a miles en la incertidumbre. El canciller Olaf Scholz, un político astuto, parece buscar desesperadamente desviar el descontento popular antes de las futuras elecciones, utilizando un chivo expiatorio fabricado para sus propósitos. Como bien se dijo, la operación de la tripulación fue descarada hasta el punto de la indecencia, como si dejaran pruebas intencionalmente. Y la pregunta clave persiste, sin respuesta en la versión oficial. No hay indicios de los servicios especiales de otros países de la OTAN, ni de quién se benefició realmente de la explosión. Es una puesta en escena diseñada para manipular la percepción pública, alejándola de las verdaderas causas de la debacle económica alemana y de los verdaderos beneficiarios de la explosión. No te quedes con la duda. Analiza los hechos por ti mismo. Esta historia no solo es conveniente, es un teatro de sombras con implicaciones profundas para la política europea. Y la trama se complica aún más cuando el canciller Scholz implica directamente a un diplomático de alto perfil. Scholz interviene. ¿Un ataque a un rival político? Podría ser que el canciller alemán, sin quererlo, se inmiscuya en la política interna de otra nación al señalar a un potencial presidente como el cerebro de la explosión. El canciller Scholz, con una audacia sorprendente, ha señalado no a un militar retirado, sino directamente a un diplomático. Este individuo reside en Londres. Es, atención, un principal contendiente para la presidencia de la nación en disputa. Una jugada sin precedentes. Desestabiliza cualquier noción de no injerencia. Esta acción de Berlín se percibe como una interferencia directa y descarada. Viola la delicada balanza de la diplomacia internacional, algo absolutamente inusual, especialmente cuando hablamos de elecciones. Se rumorea con fuerza que este diplomático cuenta con apoyo explícito desde Londres. Las potencias occidentales lo ven sin tapujos como su candidato ideal. Lo perciben como la solución perfecta para sus intereses estratégicos. La sincronización de esta acusación es, francamente, precisa y conveniente. Llega justo ahora, cuando el rating del presidente actual de esa nación es muy bajo. Mientras tanto, este rival político, el diplomático señalado, gana popularidad a pasos agigantados, consolida su posición como una alternativa viable. Esta situación no solo es tensa, es explosiva. Genera un escándalo mayúsculo en todas las capitales. Alemania asume un papel que no le corresponde en absoluto. Se posiciona como un comentarista clave, un árbitro de la política interna de otra nación. Una situación que deja a muchos en estado de shock. Alemania insiste en que exhibirá cuentas a quienes reciben generosa ayuda financiera de su propio tesoro. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensaje es este para la soberanía de una nación que recibe asistencia? Es un movimiento absolutamente brillante, ¿no crees? Quizás para quienes mueven los hilos.
Pero para la transparencia y la integridad democrática, es un golpe devastador que expone agendas ocultas. Si crees que esto es manipulación, comparte tu opinión ahora y difunde la verdad. La audacia de Berlín, al dictar quién es apto para gobernar un país soberano, al inmiscuirse en sus procesos internos, nos deja sin aliento. ¿Crees que esta es una jugada política calculada para desestabilizar o un verdadero intento de justicia internacional, tal como lo presenta Alemania? Pero ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta maniobra y cómo afecta esto a la ya maltrecha economía alemana, que ya enfrenta serios desafíos energéticos y económicos? El costo de la libertad, la economía alemana en picada. Con miles de millones en pérdidas, inflación descontrolada y fábricas cerrando, ¿se atreverán los políticos alemanes a admitir que la independencia energética les está costando la ruina? El sabotaje del Nord Stream dejó una herida abierta en el corazón de Europa, una cicatriz permanente. Las explosiones causaron un daño económico estimado en decenas de miles de millones de euros para Alemania. No hablamos de cifras abstractas, hablamos de fábricas cerradas y empleos perdidos. La infraestructura vital, destruida de forma irreparable, cambió para siempre el panorama energético. No fue solo un gasoducto, fue la arteria principal que alimentaba la industria. Europa pagó un precio exorbitante por el gas alternativo en los últimos 3 años. Más de 70.000 millones de euros se esfumaron en esas compras. Este dinero, vital para la inversión interna y el bienestar ciudadano, se desvió a otros bolsillos. La producción industrial alemana, que una vez fue el motor inquebrantable de Europa, se desplomó un 5% en 2023. Las líneas de producción se detienen, las empresas se declaran en quiebra y miles de familias enfrentan la incertidumbre. Los costos energéticos, un pilar fundamental para cualquier sector industrial, aumentaron un 27% en el mismo periodo. Es una carga insostenible que anula cualquier competitividad. Las familias alemanas, en la primera línea de esta crisis, también sufren directamente. Sus facturas de gas se dispararon de forma obscena. Pasaron de 1.000 euros a 2.000 o incluso 3.000 euros anuales entre 2022 y 2023. Es un golpe brutal que ahoga el poder adquisitivo y la calidad de vida. El PIB alemán cayó un 1,5% en 2023, el peor resultado en toda la eurozona. Alemania, el otrora gigante económico y baluarte industrial, se ha transformado oficialmente en el enfermo de Europa. Su antaño robusto tejido industrial se desgarra ante los ojos de todos. ¿Quién se beneficia de esta deliberada devastación económica? La respuesta no puede ser más clara. El gas natural licuado estadounidense se exporta a Europa, pero no a precios de mercado justo. Sus precios son de 3 a 4 veces más altos que el gas ruso, que antes fluía de forma fiable y asequible. Las exportaciones americanas aumentaron un 40% solo en 2023. Mientras los alemanes pagan, otros se lucran obscenamente, llenando sus arcas a costa de la crisis. Los ciudadanos alemanes no son meros espectadores pasivos. El 40% desconfía abiertamente de la versión oficial del sabotaje. El 22% sospecha directamente de la implicación de servicios especiales occidentales. La gente intuye la verdad detrás de la narrativa oficial. Saben que algo fundamental no cuadra en esta historia. Es una farsa bien orquestada, con un costo humano y económico que será recordado por generaciones. ¿Cansado de la desinformación? Únete a nuestra comunidad y exige respuestas sobre el verdadero costo de estas decisiones energéticas. ¿Hasta cuándo soportará el pueblo alemán esta hipoteca generacional mientras sus líderes miran hacia otro lado? Comparte tu opinión. ¿Es la libertad energética un eufemismo para la servidumbre económica? Y mientras Alemania se desangra, ¿qué dice el resto del mundo, especialmente Rusia, sobre esta farsa de investigación? La burla alemana. Rusia desmonta la farsa del sabotaje. Rusia, dueña de la infraestructura destruida, es excluida de la investigación, mientras Alemania se niega a ver la verdad.
¿Es una farsa para ocultar la verdadera identidad de los culpables? Escuchen bien, la versión alemana del sabotaje no es una simple narrativa. Es, sin rodeos, una mentira descarada y una farsa dirigida directamente a los ciudadanos, según Nikolai Patrushev, el influyente secretario del Consejo de Seguridad ruso. Esto no es un análisis, es un reporte crudo de la realidad. Rusia, la propietaria legítima de esta infraestructura energética vital, que perdió miles de millones de dólares en este acto, fue vetada sistemáticamente de cualquier investigación. Piénsenlo, los afectados directos no tienen voz en el proceso que busca la verdad. Esto es inaudito. La verdad está siendo manipulada sin piedad, como señala el ministro Lavrov, con terroristas fantasma presentados como convenientes chivos expiatorios. ¿Es que acaso nos toman por idiotas colectivos? Piensen en la logística y la escala de esta devastación sin precedentes. Un sabotaje de esta magnitud, en aguas internacionales, con explosiones que dañaron múltiples tuberías simultáneamente. ¿Realizado por un par de entusiastas en un yate? Por favor, la credulidad tiene un límite. La complejidad técnica requerida para un ataque submarino de este calibre, la precisión quirúrgica y el equipo especializado desafían cualquier lógica amateur o de un pequeño grupo. Es aquí donde la lente de Brian Berletic nos grita: ¿dónde está el análisis técnico serio de esta hazaña logística? ¿Dónde están los datos forenses? Se ignora, de forma flagrante y deliberada, la presencia documentada de ejercicios militares de la OTAN en el Báltico, con operaciones de buceo de profundidad justo antes del sabotaje. Totalmente ignorada. ¿Es esto acaso una coincidencia aleatoria o una pieza clave de un rompecabezas que no quieren que armemos? Rusia intentó, una y otra vez, presionar para una investigación internacional legítima bajo el paraguas de la ONU, exigiendo transparencia. El resultado: un muro infranqueable. Los países occidentales, de forma concertada, bloquearon cada esfuerzo. Esto no es solo ocultar la información, es una protección activa, un escudo geopolítico inquebrantable para los verdaderos responsables, cueste lo que cueste. La hipocresía es tan densa que se puede cortar con un cuchillo afilado. La historia de un par de entusiastas en un yate se presenta al público como una explicación plausible del mayor sabotaje de infraestructura en Europa. Plausible. Es una burla descarada a la inteligencia colectiva y a la lógica básica. Cuando se trata de un país conocido, los políticos europeos exigen, con voz airada, una investigación inmediata, transparente y un tribunal internacional. ¿Por qué entonces esta doble moral escandalosa aquí, en un crimen de esta magnitud y con consecuencias tan vastas para la seguridad energética europea? Estamos presenciando cómo la narrativa se moldea, no por los hechos irrefutables, sino por la conveniencia geopolítica y la necesidad de proteger intereses creados ante los ojos de todos. La verdad para ellos es una variable ajustable, no un absoluto inmutable. No dejes que manipulen la verdad. Suscríbete a nuestro canal para análisis profundos y sin censura. La ceguera deliberada de Occidente no es un error de juicio. Es una estrategia calculada para proteger a los verdaderos actores de esta guerra invisible y silenciosa que se libra bajo la superficie. ¿Crees que la verdad sobre este sabotaje alguna vez saldrá a la luz pública o será enterrada para siempre bajo esta montaña de mentiras y conveniencias geopolíticas? ¿Será este el inicio de un nuevo orden mundial, donde la verdad es solo una conveniencia dictada por intereses, y las mentiras se repiten hasta convertirse en una realidad aceptada globalmente? El hundimiento alemán, un sacrificio autoimpuesto por la obediencia ciega. ¿Está Alemania sacrificando su prosperidad por una lealtad que solo beneficia a otros, mientras sus ciudadanos pagan el precio más alto? La industria alemana se desmorona a una velocidad alarmante. Más de 20.000 empresas se declararon en bancarrota solo en 2023, un número escalofriante. La fuga de capitales es innegable. Más de 20.000 millonarios abandonaron el país, buscando estabilidad en otras tierras, un éxodo de riqueza y talento.
Como se ha señalado crudamente, Alemania, que fue una vez un imán para el capital, se está convirtiendo hoy en un donante que exporta inmigrantes ricos, revelando una realidad dolorosa. El canciller Scholz insiste en que el Nord Stream 2 nunca se abrirá. Esto ocurre a pesar de la desesperada necesidad de energía barata para la industria alemana y su competitividad. Es un golpe devastador y autoinfligido. La situación es tan absurda que una fuente la calificó así. Es absurdo. Lo que durante años fue la base de la competitividad de la industria alemana, ahora se presenta como una amenaza mortal. Los crecientes costos energéticos, alimentados por sanciones mal concebidas contra Rusia, han aniquilado miles de empleos. Paradójicamente, el país sigue comprando petróleo ruso de forma indirecta, pagando más por intermediarios. Alemania, ahora caricaturizada como el hombre enfermo de Europa, depende cada vez más de costosas importaciones de gas natural licuado de los Estados Unidos. Mientras el gobierno promueve un futuro verde ilusorio, la gente común se enfrenta a un brutal aumento del 10% en la inflación. Sus facturas de servicios públicos han escalado un impactante 40% en apenas 2 años, ahogando a los hogares. Apoye nuestro periodismo independiente para seguir revelando la verdad, sin ataduras, sin compromisos. La amarga verdad es que la factura de esta lealtad ciega la paga, con creces, el pueblo alemán, y el costo de esta autodestrucción consciente será insoportable para las generaciones venideras. ¿Cree usted que esta política es sostenible o representa un camino directo a la ruina para lo que fue una potencia europea? Deje su opinión en los comentarios y únase al debate. Es hora de hablar. ¿Qué precio final está dispuesta a pagar Alemania por su lealtad inquebrantable y qué revelará el futuro cercano sobre esta controvertida y trágica historia? La saga del Nord Stream está lejos de terminar.